Bienvenidos a otra sección más de NotiSalud. El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan David Ardila, quien nos comentará un poco sobre la enfermedad cistitis, una infección urinaria. Bueno, muy buenos días. Agradezco de nuevo la invitación que hace Precus para intervenir en NotiSalud. Como tú dices, vamos a hablar el día de hoy de cistitis y en general de las infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias es un conjunto de infecciones que abarcan infecciones desde los riñones hasta pues, la vejiga y la uretra, que son pues, por donde sale la orina, básicamente. Pues esas son las infecciones que vamos a hablar, entonces pues se va a comentar sobre los tratamientos, sobre las personas que son más susceptibles de sufrir de eso y qué hacer cuando se presenten los síntomas. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que se frecuentan en las personas para nosotros saber cuando tenemos cistitis? Bueno, dentro de los síntomas principales que debemos tener en cuenta son ardor al orinar, ¿sí? Que arda en el momento de ir a orinar. Segundo, que tengamos dolor, sobre todo a nivel suprapúbico, ¿sí? En la parte del abdomen bajo o detrás en la espalda, ¿sí? Esto también es un indicio de que tenemos una infección de vías urinarias. La fiebre también es un indicativo asociado a estos síntomas de que algo no va bien y que podemos tener una infección de vías urinarias. Principalmente esos son los tres síntomas que tenemos que tener en cuenta: ardor al orinar, ¿sí? Dolor a nivel lumbar o del abdomen bajo y fiebre, ¿sí? Hay otros síntomas que se pueden presentar como mal olor en la orina, ¿sí? O cambios en las características de la orina, que de pronto la vemos muy concentrada, de pronto con partículas extrañas y que nos deben alertar o nos hacen sospechar que hay una infección de vías urinarias. Doctor, ¿en qué edad se presenta más o menos esta infección y cuál es la población que más se afecta? Bueno, dentro de la población que más se ve afectada por la infección de vías urinarias son las pacientes mujeres, ¿sí? En edad reproductiva, después de los 16 hasta los 40, 50 años. Realmente es una condición bastante frecuente en la población femenina. En los hombres es más infrecuente, que es casi y pues menos frecuente, es casi insólito que se presente en un adulto hombre. Y la otra población que se ve bastante afectada pues son los extremos de la vida, los niños muy pequeños, ¿sí? Y los adultos mayores, ¿sí? Esas serían las poblaciones que tenemos que tener más en mente cuando pensamos en infección de vías urinarias. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos o las recomendaciones que usted nos da para nosotros en casa poder realizar o tomar en cuenta estos tratamientos? Bueno, el tratamiento siempre lo tiene que efectuar un médico, siempre hay que consultar en caso de que se presenten los síntomas que ya hablamos. Sin embargo, hay medidas que podemos hacer para evitar o para prevenir que se presente la infección de vías urinarias. En primer lugar, tenemos que tomar bastante líquido, muchísima agua. Una persona que se hidrate bien, tiene buen recurso hídrico para por decirlo de algún modo, lavar y eliminar las vías urinarias para evitar las infecciones, eso en primer lugar. Segundo, no retener la orina, o sea, muchas veces se presenta, y más ahorita con todo el estrés y con todo el movimiento que tenemos actualmente, que esperamos mucho tiempo para ir al baño, ¿sí? Lo ideal es siempre que tengamos ganas de orinar, ir a orinar. ¿Para qué? Para que las bacterias no crezcan y no se presente la infección de vías urinarias. Y por último es el aseo genital, ¿sí? Sobre todo, como te decía, la población más afectada son las mujeres fértiles, en edad fértil. Entonces, favorecer una adecuada higiene de los genitales externos, ¿sí? Y evitar las duchas vaginales, evitar las cremas, evitar los jabones íntimos, que muchas veces también favorecen a que las bacterias crezcan y se formen las infecciones urinarias. Doctor, en cuanto a medicamentos, ¿qué medicamentos se recomiendan cuando uno va al doctor prácticamente? Bueno, eso es específico de cada caso, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de no automedicarse, ¿sí? No es prudente decir pues cuáles son los medicamentos que se utilizan, porque cada paciente es un mundo diferente, se pueden presentar alergias, dependiendo también la población en la que estemos, se manejan diferentes tipos de antibióticos según la resistencia de los microorganismos que se manejen allí. Entonces, cuando se presenten los síntomas, la recomendación es hidratarse muy bien y consultar lo más pronto posible con el médico de confianza.